aparte de lo que ya dije, al final se trata de hablar con muchos profesionales y mucha gente de distintos campos. Y entonces buscar puntos de encuentro y defender las ideas de todos es complicado, porque son muchos puntos de vista. Si tenemos a Casado y los inversionistas, ahí tenemos una pelea segura, pero hemos encontrado la fórmula para buscar cosas que digamos que sean de común acuerdo. Pero todos en el territorio tenemos los mismos problemas. Tenemos despoblación, tenemos falta de agua, desertificación, desecación, pocas comunicaciones, poco empleo, alta migración, desertificación, incendios. Eso es lo que al final nos ha hecho reflexionar cuál es la raíz del problema. ¿A dónde tenemos que ir a solucionar el problema? Podemos estar en todas partes y en todas las administraciones, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que teníamos que hacer, y lo que teníamos que ver es que, visto lo que al final estábamos discutiendo después de llevar a cabo muchos programas y algunos otros proyectos, etcétera. Y bueno, vamos a centrarnos en uno que solucione el problema. Además que no nos afecta solo a los de la cumbre, a los de la medianía, afecta a toda la región, que es el problema del agua. El problema del agua, el agua está en manos de 4 personas, 40, no más. Esa agua es propiedad privada. En la ley nacional dice que el agua es pública y se explota por concesiones. En Canarias se dice que son propietarios del agua y además hasta el año 2075, como tenemos solo un tercio de agua subterránea de la que teníamos a principios del siglo XX, hemos disminuido 2 tercios, hemos extraído 2 tercios del agua que había en el subsuelo. Eso significa que nos queda un tercio de agua subterránea, que es una reserva que nunca se puede tocar. Además, si la isla tiene 2.000 metros de altura y te queda un tercio en toda la parte alta, se seca, y de ahí los grandes incendios. Pero también no se produce. Las grandes migraciones de la zona de la cumbre y de la zona de la medianía se produjo cuando los pozos empezaron a extraer tanta cantidad de agua. Y conozco familias donde de una semana para otra el tanque estaba vacío, en la zona de Llano del Rincón de Tegucigalpa. Eso significa que un pozo elimina, porque el pozo lo que hace es que al perforar toda el agua se va al fondo del pozo. Y el pozo en Canarias está alrededor de 500 metros de profundidad. Significa que si lo haces a 1000 metros, está a 500 metros de altura. Digamos que por ahí logramos centrar el debate, centrar la participación y hacer propuestas. Entonces todo el mundo ya hizo las propuestas que tenía que ver. Hicimos una investigación, una asociación como la nuestra, una entidad. Lo primero es investigar, no podemos hacer cualquier cosa sin investigar. Entonces investigamos la ley de agua, conseguimos que algunas personas de los partidos nos hicieron una pregunta al gobierno del Estado y una diputada nos ofreció, yo hago esa pregunta al gobierno del Estado, la contestaron y descubrimos unas trampas enormes, porque el gobierno del Estado dice que el agua en Canarias no es pública y es privada, dice así literalmente, porque se eliminaron 4 artículos del Código Civil. Literal, le puedo explicar la contesta del gobierno del Estado. Y entonces no tenemos posibilidad de que el agua sea pública hasta el año 2065. Pero es una ley y una propuesta que va sobre el Parlamento de Canarias. Para toda la región. Y centraron el debate en los problemas con el agua. ¿Hasta qué punto tienen claro que el agua sea pública para resolver el problema del agua? Es decir, en esas investigaciones que han hecho, o sea, una gestión pública del agua, ¿qué garantecería un mejor abastecimiento? Porque el agua privada no lo va a solucionar. El agua privada, como es privada, el resto no tenemos posibilidad de intervenir, es privada. Es mía, o tuya, o de otra persona. Y cuando es privada se hace negocio con el agua. No se trata de resolver un problema más, pero no solo de agua, para mantener la biodiversidad que se puede entender muy bien desde el medio urbano, sino para mantener la producción de alimentos. Nosotros importamos 12.000 millones de euros en producción agroganadera en Canarias, importamos, pero es que eso significa que no producimos, pues solo producimos alrededor del 10% de lo que necesitamos para comer en Canarias. Nosotros somos grandes dependientes
en agua, en producción de alimentos, en producción de energía. Y son las tres materias básicas que un pueblo, si quiere ser libre, tiene que controlar. Y nosotros eso lo tenemos, somos grandes dependientes del exterior, pero somos grandes dependientes de los multinacionales, de los propietarios del agua, de los que importan alimentos, que importan las grandes superficies y 4 importadores más. Pero a eso se le da 60 millones, que debería de ser destinado a la agricultura, para producir. Se le da a ellos para que importen alimentos. Son 60 millones de transporte que se va y se le da a las grandes superficies, se le da a los importadores. Pero es que en 2007, 2017 y 2 incendios de 2019 arrasaron. Usted ya hace una idea, usted conoce cazadores, ¿no? Cazadores está sobre el terreno. Desde Cazadores hasta Madara, ardiendo. Pero río desde Valle Seco a Paloma. Se ha quemado toda la cumbre. Un pino, cuando se quema, ya se queda en chubayú. El ramaje, lo que atrapa la lluvia, se queda en nada, es decir, la gran masa arbórea se queda en poquita cosa. Tarda en recuperarse entre 8 y 12 años, depende de la zona. Si es del norte tarda menos, pero si es de la zona del sur, mucho se seca. Pero porque todo lo que estás contando me parece además un aprendizaje muy personal, abrumador, ¿no? Como nuestro tema tiene que ver con la participación, ahí sí me gustaría preguntarte cómo hacen ustedes para generar esa conciencia comunitaria y ese trabajo de entretejido, ¿no? Entre personas, si encuentran esas alternativas, porque me parece tan abrumador, ¿no? Como tú dices, somos grandes dependientes y o nos unimos y nos organizamos o esto no va, ¿no? ¿Qué herramientas tienen para esa organización si es que la tienen? Bueno, primero fue buscar siempre la complicidad de más organizaciones. Es decir, nosotros empezamos siendo 13 y vamos por 23. Me equivoqué. Ya somos 23, 2 en 4 también. Claro, esto casi siempre se unen los que lo sufren. El problema de esto es que hay que pasar la barrera de los que lo sufrimos en primera persona, porque vivimos en ese territorio que a partir de los años 60 hemos perdido el 80% de la población. De lo de la España vaciada en Canarias se da también desde los años 50. Eso va ocurriendo y en La Gomera lo saben perfectamente en el Hierro y en La Palma, sobre todo. En Gran Canaria estamos hablando de la otra Gran Canaria, la que está de la cumbre para allá y la gente no lo ve y solamente vaya a sonreír un centro. A eso sí va. Pero para el resto, muy poco y no tenemos conocimiento. El tema es que hemos empezado a hablar de este tema haciendo propuestas concretas de la zona sobreexplotada, no sé si algunos lo habrá de nombrar, porque es la única, digamos, herramienta jurídica que nos queda para que no se traiga tanta agua de los pozos y se lleva al agua, porque en la costa sobra agua, es lo curioso. Entre desalada y regenerada sobra agua, pero el agua regenerada el 80% va. Y el agua desalada, como son propietarios y no la utilizan, mejor dicho, los plataneros, que es la mayoría que lo utilizan, lo tienen, se la traen de la y de la medianía. ¿El agua regenerada? ¿Qué se refiere a la depurada? El agua de alcantarillado, digamos, la que regenera. Esa agua va al 80%. Con esa agua se podría tener un vertedero. Es que hasta duele, tremendo lo que estás contando. Lo curioso es que hay una infraestructura ya media hecha que no se utiliza. Para llevar agua a 300, 400 metros y repartir agua a esa altura, para con el agua regenerada y la desalada, regar todos los planetas. Es cierto que para una lechuga es un problema esa agua, pero aquí sí, o sea, pues eso no es problema, pero regar todas las plataneras y todos los tomateros con agua de cumbre, lo que hace es que baje el nivel freático y se quita todo. Eso es verdad que nos afecta a nosotros directamente, pero es verdad que ya está afectando a toda la isla, porque el no llover significa que aquellos que son más amantes del medio ambiente, significa que se pierde la biodiversidad, no solo la natural, sino la agrícola. Aquí tenemos en Gran Canaria unas 500 semillas. De los estudios que tienen hechos, yo dos preguntas. Entiendo que los grandes propietarios son propietarios del agua subterránea, de pozos, etc. ¿Quiénes son los grandes compradores? Yo tengo especulado un poquito, poner aquí
agricultura queda poquito. ¿Y a quién le venden directamente esos grandes propietarios? O sea, ¿quiénes compran directamente? Y otra, dentro de lo que decía, que hasta el 2065 no se puede pasar a temas públicos. No hay ninguna manera legal, ni a través de algún tipo de participación ciudadana o ILB que se pueda inconstitucionales, es decir, llevarla a constitucional o a eso. Esa es la ley que estamos estudiando, porque la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sí permite ese estudio. Por asociación, es decir, elevar una petición a esa comisión para que se estudie ese tema. Porque lo que nos dicen los canarios es que somos ciudadanos de seguro. Tenemos acceso libre al agua, que es un bien público y de todo. Pero lo dice la ley española y lo dice la Directiva Europea sobre el agua, pero en Canarias eso no se aplica. Sobre la propiedad, digamos que aquí hubo una cosa que fue en la época de la conquista, donde el agua se pasó junto con la propiedad de las tierras, se pasaron propiedad de agua y tierra a los que se les dieron y se les compensó por la conquista. Quizás la hice mala pregunta. Los grandes compradores a los aguatenientes. Sí, ¿Quiénes son los grandes compradores? ¿Quiénes son los aguatenientes? Los principales poseedores de tierra, la Marquesa de Aruca, el Conde de la Vega Grande, el Ayuntamiento de Las Palmas, que por cierto le cede, en época socialista, Emilio Mayoral le cede la gestión del agua en Marsa, que era francesa, y hoy es holandesa. Es decir, que los grandes propietarios incluso son multinacionales. El otro día en el informe trópico de Carlos Sosa, las grandes multinacionales son los propietarios del agua canaria. Pero los grandes compradores no son el sector turístico, era lo que yo... Sí, bueno, claro, obviamente. Hombre, de la cumbre baja agua para regar el campo de golf. Por ejemplo, la presa de la Niña va al sur a regar el campo de golf. Pero el agua de la mina de Tejeda viene al campo de golf también de Bandar, entre otros sitios. Y además, lo que quería explicar era que sí es verdad que hay posibilidad de una NP o se pueda buscar y en ese estamos, porque el problema es que, digamos, en Canarias todo el mundo tiene la obligación de declarar el agua. Pero tú conoces una sola persona que la declare. Una. No hay ninguna heredad, porque aquellos propietarios se convirtieron en heredades de agua. Esas heredades de agua son participadas por mucha gente, pero otros sí. Pero los grandes terratenientes se mantienen con las grandes propiedades de acciones o participaciones en las comunidades de redes, según participación. Es decir, que siguen estando en la misma familia de la época de la conquista. Y el problema de eso es que cuando vayan a decir la Consejo Insular de Agua, oiga, esto hay que regularlo, no, están copados por ello. Es decir, o cambiamos la ley, o vamos a Europa, o declaramos zonas sobreexplotadas. Digamos que hay muchas posibilidades, o varias posibilidades, y en eso estamos, por lo menos, estudiándolo. Hoy viene también de la península alguien que vamos a tratar ese tema después. Estamos en eso. Claro. Juan. No sé. Estaba Antonio y Javier también. Guillén. Sí, lo bueno. Bueno, es un panorama increíblemente amplio y increíblemente transformador. Entonces, desde el punto de vista de la participación ciudadana, ya es como una herramienta o una participación de gente, es decir, de colectivos, de población, y entonces sería para sensibilizar a la población, para obtener que la población se transforme en defensora y en conocedora, y luego que la participación llegue entonces a transformar esta realidad. Estoy intentando organizar la mente con estos temas y organizar las herramientas, porque claro, se puede decir que la herramienta principal, por lo que yo he oído, es unas personas ir a hablar con otras, por ejemplo, ir a hablar con una asociación de cazadores y sensibilizarnos, y ellos se apuntan y apoyan de alguna manera, y luego así se puede hacer hablando con otra gente. La participación ciudadana todavía no ha aparecido como una cuarta herramienta dibujada, sino como una idea sin concretar. Entonces, ¿dónde podemos ir con todo esto? Aquí ahora, ¿no? Esto no lo veo claro, ¿no? Por eso estoy hablando, ¿no? Porque
noto una desorganización, o sea, es tan ambicioso arreglar la isla de todas las cosas que deberíamos empezar por algún sitio, sentarnos, ¿no? Entonces eso es lo que estoy intentando provocar, que a ver si entre los demás podemos centrar esto en algo concreto y que se pueda presentar a todos los demás como conclusiones operativas de la participación ciudadana en este ámbito, como algo inmenso y la verdad se me hace imposible concretar más. Sí, la verdad que es complicado buscar esas soluciones. Aquí estamos más bien planteando los desafíos que se encuentra Cristóbal junto con las demás asociaciones en el medio rural. Ojalá la podamos conseguir entre todos. Javier también. Sí, Javier, Muchas gracias porque he tenido la fortuna de compartir, de escucharme en otras ocasiones y lo cierto es que te identificas tanto con esto, sobre todo porque los que somos de costa a veces no tenemos esa capacidad de mirar hacia arriba, ¿no? Sino nos circunscribimos a nuestro espacio. Ustedes han partido de la necesidad de la vecindad, es decir, qué es lo que el vecino de Tejeda, el vecino de Fataga o el vecino de ese espacio necesitan, han identificado que para generar la motivación. Y ese trabajo, ¿cómo lo han hecho? Agradecería que nos explicara esa estrategia que puede parecer simple, pero en el tú a tú con el vecino, que sabemos que como bien indicabas, ¿no? Tiene una memoria histórica que pervive de la conquista, porque si hablo de mi localidad, dividieron el pueblo en tres, agua vertiente, terrenos míos, y con eso va el agua, y incluso ahí había los antiguos canarios como que perdieron en la Cancillería el juicio de las aguas del valle porque no se presentó el abogado. Estoy hablando del siglo, pero bueno, para no estar, pero lo que sí quería que nos enseñara desde la experiencia, las estrategias que pueden parecer simples, pero que necesitamos en el medio rural para motivar. Sí, de la creación de... Lo primero que nos planteamos fue que cuando estábamos hablando precisamente de proyectos que realizamos con frecuencia, claro, la gente decía, pero si yo no me puedo mantener en el territorio, yo me tengo que ir, es que yo no tengo agua para cultivar mi tierra. A mí se me cayó la alma cuando un día un amigo me dijo, yo no vuelvo de Espinillo porque no tengo agua ni para regar los matos, se me están secando. Claro, es decir, la realidad supera muchas veces lo que queramos hacer o cómo lo estamos planteando, porque muchas veces es que la gente se desanima. Ahora con los pueblos bonitos y reservas de la biosfera, espacios cerrados de montaña y el cuento que hay, llena la cumbre de gente para hacerse un selfie, pero nadie sale con la conciencia de lo que visita, ni lo que ve. No sabe lo que se está pasando allí, y porque porque los fines de semana se llenen 4 restaurantes, no significa vender nada de la cumbre, ni en Artenara, ni en Tejeda, ni en ningún lado. Ver que los restaurantes de la cumbre van a comprar, porque allí no se produce en el mercado de La Palma, y eso viene mucho de la península, ¿de qué estamos? De Francia. ¿De qué estamos hablando? De mantener una sociedad artificialmente, pero da igual que sea La Palma o sea la cumbre. Entonces, ese es el primer problema que nos encontramos. Por lo tanto, el problema fue dar con los afectados. Y vamos, digamos, cada vez creciendo más en los afectados. Es cierto que el problema de ir centrándonos en algo concreto hace que no tengamos en cuenta estos proyectos. Pero es que el problema es que es tan grave que si no solucionamos eso, no solucionamos el problema. Ya no solo de la cumbre ni de la medianía, sino de Gran Canaria. Es decir, y ya la gente cuando habla de agua, se han creado unidades de regantes, se han querido utilizar. A ver, estamos en un espacio pequeño donde todo se politiza, donde el que quiere vender agua crea una unidad de regantes donde él está dentro. Como el alcalde de Tejeda. Es
Es decir, hay cosas que son absurdas y que estamos lidiando con una realidad muy pertinaz en el sentido en contra, pero es que, digamos, a medida que avanzamos en el territorio, cada vez más gente se da cuenta del problema. Ya no somos nosotros solos. Entonces estamos avanzando y es verdad que es una metodología quizás un poco, digamos, de caminar y ver lo que nos vamos encontrando, pero vamos aprendiendo. No hemos estudiado el problema del agua hasta que no nos pusimos a estudiar. No sabíamos que se había derogado 4 artículos del Código Civil para dejarnos sin ningún tipo de derecho desde el año 90. Y eso nadie lo sabía. ¿Cómo es que nos estamos encontrando con una realidad que clama al cielo? Ahora viene, digamos, la parte que, digamos, de lo que estábamos hablando. Primero, no contamos con el tema. No sé, es imposible. El Consejo Insular de Agua es lo menos transparente. También tiene un hoyo de transparencia, y yo lo me revivo, pero la transparencia es su mentira. Es decir, el que está interesado en seguir trayendo el agua para Las Palmas es el Cabildo. El Cabildo se trae agua para la costa, para el Río Cartagena, que tiene el naciente de la mina, tiene el 51-52% del naciente de la mina, pues esa agua viene para la costa. Tiene el Consejo Insular de Agua. Es decir, son las administraciones. Esto ya no estamos hablando de participación con la administración, estamos hablando de conciencia ciudadana para poder actuar. Porque los propios que mandan son los que están implicados en el lío de la isla. Es decir, y si hablamos de cualquier cosa, hablamos de agua, de energía, producción de alimentos, ¿quién mantiene este reino? Este sistema. Un sistema económico absurdo. A ver, ¿cómo es posible que se dedique el 63% de la ayuda europea para producir alimentos para los canarios, se dedique a aportar esos alimentos? El plátano. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Así vamos a ver. Europa nos da dinero para producir alimentos para los canarios y producimos el 10%, y el resto lo importamos. Es decir, nosotros llenamos otras despensas, no nada más. Y utilizamos los recursos fundamentales como el territorio y el agua. Es tan absurdo que es verdad que cuando a veces uno y otros compañeros hablamos de estos temas, la gente no sabe por dónde tirar, pero es que nosotros nos encontramos con ese problema todos los días. Y la metodología es ir avanzando y concienciando. Últimamente hablando con Roque Calero, ustedes conocerán, está haciendo un foro abierto en el cual nosotros participamos, digamos, para poner cifras sobre la mesa. Porque sin cifras la gente no se lo cree. Él hizo un estudio para el gobierno de Canarias, precisamente en todas las cifras. Es decir, ¿cuánto se importa? ¿Cuánto es lo que realmente estamos produciendo? ¿En qué estamos produciendo? ¿Y en qué podemos producir para abastecernos nosotros mismos? De la reserva de la biosfera, que ya vamos para 16 años, si mal no recuerdo, 17, para el año 2005, un consejo de participación a dedo se reunió 3 veces. Y ahí muy buena. Se crea un instituto para el consejo de gestión del parque, de la reserva de la biosfera y de la funcionamiento de la Presa de la Montaña, donde es consultivo, no es participativo. ¿Eso qué significa? Que la gente se empieza a hablar de las administraciones. No podemos contar con las administraciones por desgracia. ¿Cuál? Perdón, como vamos poquitos de tiempo, ¿quién acaba de intervenir? Acabamos de hacer intervenciones y luego, si les parece, ya intentamos empezar a pensar como en recoger esas conclusiones, ¿no? A partir un poco de lo que decíamos al principio en cuanto a claves metodológicas, desafíos, cómo superar estos obstáculos y tal, qué cosas hay, yo creo. Bueno, mi pregunta estaba muy relacionada con la que hizo también mi compañero. Me genera como curiosidad saber si en esta investigación, ¿no?, especias los diferentes puntos de vista, ¿no?, con una mirada más de conservación y una mirada más de una persona cazadora, lo que sea. Y este punto común que ha sido la problemática de la privatización del agua, no sé si también aparecían otros puntos comunes que podían aunar ahí en esa conversación, ¿no? Claro, estamos hablando de la misma circunstancia en la misma zona, de población producida porque no hay agua. La gente se marcha cuando no puede producir. Si no puede producir, se tiene que ir, baja la producción. Si baja la producción,
baja el comercio, baja la actividad de la gente se tiene que marchar, gran emigración, toda esta zona, digamos, de las medianías para arriba, estamos hablando de 700, 800 metros, hasta toda la parte de allá de la isla, la media de la cumbre es el 80% de migración. Entonces todo el mundo tiene en común falta de agua, baja producción, alta migración, desecación, porque cuando no estamos hablando de desertificación porque abajo está el cambio climático, es que en Gran Canaria brevemente ha sentido la desecación del territorio. Es traer tanta agua que lo deseca por dentro. Y eso al final lo que se traduce es desertificación. Incluso Roque Calero estaba hablando de coger 3 molinos y empezar a elevar agua a la cumbre y empezar a llenar pozos. Mira, tenemos que tomar soluciones, es decir, hay que ser muy radicales en el tema de proponer ya pozos, cerrar pozos, llenarlos de hormigón o de lo que sea y empezar a meter agua en la cumbre. Es que si no, nos vamos a quedar sin ella. Vamos camino al futuro. Y después otra pregunta con las 23 asociaciones que forman parte. ¿Las 23 asociaciones son de Gran Canaria? ¿También hay de carácter regional? No. Porque yo imagino que lo que estás, ¿no? Por lo que nos estás contando se da en cualquier otra isla de Canarias, que no es algo específico solo de Gran Canaria. Por ejemplo, la asociación de vecinos, esos son de barrio. Hay asociaciones, digamos, como de regantes, que son de la zona. Hay asociaciones, digamos, los pescadores a nivel de la isla, por eso son las cofradías. Pero son las cofradías de Gran Canaria que forman parte de la isla. Está la COA. Las COA son ganaderos y agricultores, es una confederación. Está de Majé, Turquía Nación, pero esos son de reconocimiento, pero eso a nivel nacional, en la delegación aquí. Entonces ellos, la que representa allí son los de aquí, ¿no? Están los cazadores, que también a nivel regional. Y luego hay pues, una asociación educativa astronómica que también tiene a nivel regional. No me digan más cosas y luego con educación local, que es la de la pesca, hay, ¿cómo se llama? También asociaciones de propietarios de terreno, que están luchando porque dicen me quedé sin agua y a ver qué es lo que hago. Son de Gira, que se supone que tienen agua. No tienen. Y propietarios de pozos y de presas, ¿hay algo? Se sientan, se ven, digo yo, porque a lo mejor desde lo más pequeño y lo más sencillo, seguramente ellos también tienen sus problemas y tendrán sus preocupaciones, y con la misma se puede llegar a confluir, y la parte individual, ¿no? Puede ser que no haya una ley que ponga pública la obra, pero yo a nivel individual, como venía en el pozo de una presa, puedo tomar mis decisiones con respecto a mi propiedad. Por eso echo mucho de menos la parte del trabajo local, lo más pequeñito. Yo tengo una finca, yo no conozco al dueño de la presa que está enfrente, y seguramente podemos llegar a hacer colaboración, no sé, desde lo más chiquitito, conocernos el tú a tú, es lo que yo por lo menos propondría como estrategia metodológica, el implicar a todos, pero desde lo local, desde lo más micro. Lo que tú puedes hacer con esa gente es la limona, no la solución. Es verdad, por ejemplo, el agua de la mina, que es una de las cuestiones básicas del naciente de la mina, que no es el barranco de la mina. El barranco de la mina toma el nombre del naciente de la mina, que es un tejero. El barranco de la mina está en la zona de Cimatero. Bien, el naciente de la mina es propiedad del 50% del Caribe. Nuestra propuesta es que esa agua se quede en la cumbre, para dejar la zona de la cumbre. El Cabildo de Yucatán. Hombre, zona sobreexplotada para precisamente dejar de extraer todo el agua. Yo digo que no, pero es que el Consejo Insular de Agua no está compuesto, digamos, por gente de la zona, sino por grandes terratenientes, pero eso está tan controlado, digamos, por los políticos, que para el Ayuntamiento de Tejeda quedarse con el agua hizo una cosa que yo creo que está prohibida por la ley, que es alterar el precio de la cosa. Si la acción estaba a 350, la participación en el líquido, estaba diciendo que subió de 500 euros para él solo comprar. Es verdad, porque es verdad que nos estamos encontrando todos los días con el problema, cómo avanzar desde el punto de vista de la participación, desde el punto de vista de la concienciación ciudadana, de llegar. El tema es que todo esto que les estoy contando, digamos que tiene muchísimos más datos y muchos más problemas, etcétera, etcétera, digamos que llevamos investigando ya unos cuantos años y estamos en la fase
digamos, de ese salto que a lo mejor aquí se está planteando. ¿Qué partidos son los que eran más propensos a apoyar? Ahora mismo estamos en esto que se llama con un propio PNR y vamos a hacer una oferta a varias gente. La gente no quiere saber de nada de política, como por ejemplo Coalición Canaria ni el PP quiere saber de ese tema. Creo que el PSOE quería oír, Podemos, no sé, y reunir, que también estábamos allí, que sí que estaban dispuestos por lo menos a hablar. Si les parece, hacemos el ejercicio un poco de ir recogiendo, organizando todas las cuestiones que han ido saliendo. No sé cómo lo quieren hacer, esto un poco les he dejado aquí en medio lo de las cartulinas para no olvidarnos de hacer este ejercicio de recogida, ¿no? Para luego poder compartir en el plenario. Y si les parece, cada uno si quiere aportar algo con lo que se queda de la conversación que hemos tenido, del debate, porque eso, creo que han salido un montón de cosas. Yo si quieren, empiezo yo así soltando algo. Una ronda cada uno diciendo ideas. Quien quiera libremente apuntar algo y tal. A mí me parece que también el partir de los dolores de la gente, ¿no? El partir de reconocer ese malestar. Eso también me parece que está claro. Y el valor de estudiar la realidad de manera muy sistemática, ¿no? Consciente, contar con personas expertas, reconocer los problemas, estudiarlos y poder, ¿no? Transmitirlo de una manera muy crítica, como decía Carlos también, ¿no? Eso me parece un aporte. Utilizar una frase, la necesidad como pegamento de voluntad, ¿no? ¡Qué frase! ¡Impresionante! No. Te hago secretaria. La necesidad como pegamento de voluntades. Sí. Me encantó. Porque identifica qué es lo que necesitan las personas y eso une. Yo lo quería preguntar, yo estoy invitada en el corte, entonces en tu exposición no me he quedado con que en estas asociaciones que he apuntado, que eran 23, ¿cuánta participación de gente joven? Yo de gente joven me refiero de 30, de 40 años. Pues sois, mejor dicho, todo gente más mayor, los que estáis actuando como conciencia colectiva. Pues sí, gente joven, primero porque hay que tener en cuenta que son profesionales de su sector y los profesionales del sector del campo somos gente mayor. No hay relevo generacional porque no lo hay, es decir, es verdad, en Tejeda hay 5 ganados, 6. Los 6 ganados los regentan mujeres jóvenes de los ganados. Hay una bodega que es una mujer joven y además que sus vinos están en los restaurantes de Estrella Michelin. Si tenemos calidad, tenemos gente joven y gente implicada. En Artenara también la gerencia de todo una bodega que se llama la empresa de gestión de turismo rural lo lleva una mujer, una bodega. Es decir, hay mucha gente implicada que son profesionales, no son. Es decir, estamos pasando todos los 30 y pico años y los más jóvenes son de 30 y pico años. Juana, la secretaria de la Cofradía de me decía, el problema que tenemos es el relevo generacional, pero para que haya relevo generacional tiene que haber mensaje. Y que sería, el tema de las queserías donde la mujer tiene un protagonismo significativo, ¿no? Hay una cosa de la que dijo, que me parece que además también un aprendizaje, que era la de centrar el debate. O sea, ustedes al final centraron el debate en el tema del agua, entonces es importante centrar el debate e ir aprendiendo. O sea, a partir de ahí, bueno, vale, este es el problema, ahora vamos a aprender sobre el problema para ver cómo resolverlo. O sea, esas dos ideas me parecen importantes porque a veces tendemos a decir, no, vamos a hacerlo para todos y no nos enfocamos hacia el Sí, de hecho, trata la producción de alimentos como consecuencia del otro. Claro. Porque si nos cerramos la producción de alimentos, nos centramos en el problema principal. Pero hay claro algo de problema. Sí, un poco al principio se dijo que nos levantaron y fueron a los... No, concentra interés, creo, por la población de lo que tú estás
exponiendo ahora, que es un modelo que se puede aplicar a cualquiera de los otros temas. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no está presente aquí el tema de la tercera edad, de la persona mayor, que es un 25% de la población? No lo veo representado, pero todo lo que se está diciendo aquí de cara al agua, que es el origen, el problema origen, no es la fiebre, sino la causa de la enfermedad, se puede ver en los demás. Y yo acabo de lanzar una pregunta ahí, que la participación es la herramienta adecuada para una participación real. ¿Les interesa a las instituciones que la población participe? Esa es otra pregunta. ¿En manos de quién está la participación? ¿Quién nos convoca? Si nos convocamos nosotros o nos convocan las instituciones. Quiero decir que hoy de 10 a 2 hay otro evento en el auditorio, y a lo mejor es que quieren que no estemos ahí los que estamos aquí. Eso para empezar. Vale, entonces la pregunta es esa, y son preguntas que creo que son legítimas. Dice que el gato está al lado del agua fría huye. Pues yo llevo intentando participar desde que nací. Me preguntaban ¿cuánto tiempo llevas tú participando? Y digo 65 años. Digo, porque desde el momento en que mi madre me coincide, ya empiezo a participar, le doy vómitos, se le caen las muelas, todo ese tipo de historias, luego me da pecho, luego el biberón. Mi padre tiene que salir a buscar, digo mi padre en aquel momento, porque trabajaba el hombre y la mujer se hacía cargo de la casa, con 6 hermanos. Entonces, estoy intentando participar desde aquel momento. Primero fui el número 1, el que llegó primero, pero ahora soy uno más, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, ¿en manos de quién está la participación? Como está apuntando, ¿en manos de quién está el agua? Después hay otro tema, subvencionismo. Como tengamos en la asociación que recibe una subvención, seguro que esa persona o esa asociación no va a morder la mano y dejar de poner. A mí me gustaría una idea, la participación ya nosotros, y lo digo así, pasamos de la administración. Es decir, nosotros vamos a lo que nos interesa. La emancipación de la participación es fundamental. No podemos depender de la administración. Con toda sinceridad, a nuestra asociación se han acercado políticos para intentar controlarla. Desde el momento, claro, tenemos el presidente vive en Juncalillo, la vicepresidenta Nagajete, el secretario vive en Tejeda, la tesorera vive en Concertado Caraña. Cuando nos logra reunir a todos, ya el otro ya se le escapó por otra parte. Lo importante es tener la capacidad para no ser controlada, pero una vez logrado eso, lo otro, porque estamos de todo el territorio, de todos los sectores, es muy difícil. Si te vas a controlar con los cazadores, ¿qué haces con los medioambientalistas? O al revés en este caso, aunque controla los medioambientalistas no puedes controlar a la otra parte, pero a la misma vez ya eso nosotros tenemos claro. Nosotros no vamos a depender de la administración para hacer ningún tipo de proyecto. Que la administración no subvenciona algún proyecto, como la Universidad Rural, por eso lo agradecemos. Y lo decimos, y participación nos ayuda, muy bien. Hasta ahí bien. Queda recogido también, Cristóbal, la emancipación de la participación fundamental. Y yo añado, perdón, me desvuelo, que creo que también ha estado como todo el rato presente en el debate, esa complicidad entre organizaciones, entre colectivos, entre agentes, ¿no? En este caso del territorio y así, ¿no? Agentes me refiero, pues eso, todo el mundo que tiene que ver con alguna cuestión fundamental que forma parte del problema, de la situación. Si hubieran sido hablando, no lo conviene. La sociedad civil organizada, ¿está emancipada o no está emancipada? Yo creo que en gran parte no. Pero es que la sociedad civil organizada es la única, estando organizada, que no recibe dinero por ser estructural. Reciben los partidos políticos, reciben los sindicatos, reciben los empresarios, pero no la sociedad civil. Y es clave para la participación y para el desarrollo humano. Y mientras eso no suceda, porque cada cual estamos en nuestra lucha, y es verdad que tenemos que estar, no tenemos un organismo, no tenemos algo que nos reúna a todas las organizaciones de la sociedad civil. Vamos cerrando. Sí, quedan 3 minutos, quiero hacer una pregunta. ¿Qué se entiende por sociedad civil organizada y organizada por quién? Por la propia sociedad civil.
Yo hago la pregunta. Lo único, al hilo que Guillermo hizo una aportación muy interesante, pero lo hablamos en el desayuno a lo mejor, porque no es un tema, porque es tan bonito. Guillermo apuntaba, ¿qué ocurre con la tercera edad? Porque en ese medio rural, pero a lo mejor Cristóbal es para decir, oye, lo conversamos ahora porque es tan apasionante y es el gran hándicap de la participación en la parte rural. Y me pareció súper interesante esa aportación que hizo Guillermo. En la urbana. Me imagino también. Pero hay una brecha. 11:35. Sí. Antonio, perdona que te dejamos con la palabra en la boca. ¿Alguna cosa para cerrar? Sí, me parece que el ámbito municipal, o sea, en los ayuntamientos, la población de los ayuntamientos, de los términos municipales, es una clave posible de participación desde abajo y también desde arriba de la administración. Hemos dicho que la administración no, hemos dicho que muchas cosas que no, pero yo creo que hay una vía de penetración y de cambio en cuanto a movilización municipal, pidiendo a los municipios, a la gente, informando los sensibilizados a la gente de los municipios y también con fuerzas municipales que estén comprometidas, tanto técnicos como administración, como representantes políticos. Pues lo dicho, cerramos aquí. Gracias por formar parte de este espacio, en especial a ti, Cristóbal, gracias por traernos la experiencia. Y lo dicho, si alguien se anima luego a hablar un poquito a partir de estas tarjetas de lo que ha surgido aquí, pues bienvenido es. Estamos en vocero, ¿no? Sí, si alguien se anima. La vocera, la vocero. Cristóbal, de mi parte, encantado, aprendí un montón de cosas y me has, bueno, atravesado un poquito de todo esto. Veníamos debatiendo mucho de esto de lo rural y lo urbano, ¿no? En la última. ¿Te animas? A ver, simplemente lo que quería aportar yo es en relación a cómo todas las acciones que han llevado a cabo están más relacionadas a la judicialización del asunto, de lo que he llegado a entender hasta ahora, en vez de llegar a un diálogo con las diferentes, digamos, con las diferentes partes de la administración, en este caso partidos políticos que sean más propensos a escuchar, a atender a esas propuestas y llevarlas a cabo a pleno en una sesión de los ayuntamientos, no sé si me estoy explicando bien, y llegar a diversos acuerdos en relación a ello, más que mitigar la propia administración y llegar a un enfrentamiento abierto, llegar a un consenso para intentar ser más, para que se les escuche ya y se tengan un grado de intervención mayor dentro de las propias administraciones públicas. Y también el caso es no centrar solo el debate en aquellas personas que, bueno, más que personas, las pequeñas empresas que son los agricultores, ganaderos y demás productores del campo, sino también para los propios ciudadanos que viven en esas pequeñas poblaciones que también se ven afectados mayoritariamente por el tema del desabastecimiento del agua en lo que es la situación de allí. Es lo que yo voy a entender de todo el discurso. No sé si alguien me puede dar ese sentido. Es lo que yo... Muy bien. Nosotros trabajamos con la asociación y lo trabajamos con comunidades de regantes, como antes decíamos, con la presa de la cumbre, con el Consejo Insular de Agua. Lo tratamos con un montón de gente. Pero al final, ¿de quién es la competencia? ¿Quién es el que tiene que decidir de lo que estamos hablando? ¿Quién tiene la competencia en Gran Canaria del agua? El camino que tú dices sí está bien. Es decir, hay que trabajar con la gente para que sea conciencia de todo. Yo estoy de acuerdo. Bueno, que se nos escapa preparación. Vamos a reír. Si les parece, yo como veo que nadie se anima, consensuamos que no tenemos un portavoz definido, portavoz o vocero, como le quieran decir, y luego en el plenario nos animamos y tenemos la responsabilidad de que algo tenemos que explicar de lo que aquí ha pasado, ¿vale? ¿Les parece? ¿Lo hacemos de manera conjunta o cómo? Me gusta el discurso claro, conciso y concreto de la vida. A mí también, pero con cosas
Anímate, venga. Quería también extrapolar un poco todo lo que... Sí, es verdad que me cuesta un poco hacer pero bueno, que así tal, todas las culturas que se uno y a veces sale. No hay problema.